Buen día, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, hoy somos en la mía cámara, como por un regular, y ya sabéis que hago un anamiento y un mes que había muchas fiestas, muchas calendatas especiales, y se celebra o Nadal, que la parola tradicional de Nadal, en cada que en muchos puestos ya se ha castellanizado y se dice Navidad. También podemos decir goyoso o buen Nadal, como en muchas otras luengas latinas. En Aragón, como en otros puestos, había muchas tradiciones de cosetas que se fan. Y había una tradición que quereba charrar güey, que lle la tronca de Nadal, que es una tradición pirenaica que se fa aquí en Aragón, más que más en o Pirineo, y en otros puestos como Occitania o Cataluña, porque es la cultura pirenaica. Y es una tradición que viene de Amachia, del solsticio de invierno, que no es religiosa, en cada que ahora muchas vegadas se ha adaptado a lo religioso. En esta tradición lo que se fa es pillar una tronca graniza, y se mete a o canto do fogaril. Y lo que se fa, bueno, había muchas trazas de ferlo, según en los lugares, en las vas, en cada puesto se fa de una traza, pero por un regular se mete ao canto do fogaril y se bendice con vin, con un porrón, y se fa una bendición, y después los caganiedos da casa, con un toché, fan tochazos y fan cagar a tronca. Y a tronca lo que caga, pues han de estar lamís, turrons, carambels. Ahora, como hay una tradición que sí que se ha modernizado, lo que fa cagar la tronca son chuguez, porque se ha adaptado esta tradición a la realidad actual. Bueno, y en cara que no tengáis fogaril, os animo a que en casa vuestra faigáis esta tradición. Lo que se fa también con los tochazos, pues por un regular se dicen bellas frases como buena casa, buena brasa, caga tronca, caga turrons, o lo que siga, como unas frases que son más chicas hasta que la tronca cague. Pues si tenéis ninos o ninos chicorrons en casa vuestra o queréis pues continuar con esta tradición, pues os animo a que lo faigáis. Bueno, y como siempre, lo que íbamos a hacer en este canal, ya sabéis que lo que hacemos es hacer consejos u recetas. Íbamos a hacer una receta, pero de esta época, de Nadal. Y íbamos a hacer galletas de jengibre veganas, como siempre, sin garra ingrediente de origen animal. Para esta receta necesitamos jengibre, canela, farina, carambel, azúcar morena, levadura, ley de soya, aceite y vainilla. Primero chitamos los ingredientes isutos: 250 gramos de farina, 75 gramos de azúcar morena, un sobre de levadura, un señalín de sal, una cuchareta de jengibre y una cuchareta de canela. Después los líquidos: 50 gramos de aceite, 50 gramos de ley, 50 gramos de carambel y vainilla. Y ya rechiramos todo, bien rechirado, china chana, y que salga una maseta. Y esta maseta la alzaremos en nuestro frigorífico. Para que se quede más dureta, pues 15 minutos, o ya cosas asinas. Y después chitamos farina y amasamos. Y chitamos también por de encima, y con un rodillo, o lo que tengamos, yo lo fui con una botella en casa mía, ya la aplanamos. Que quede gordeta, que no quede una masa muy fina, porque después calfer las formas. Aquí ya veis que hemos pillado un ampelman, que es de Berlín, una carrota, un conello, una estrella, que son formas que teneva, pues que me van de regalado de bella coseta, o de bella ciudad, o de bel recuerdo, y pues las he pillado ta iso. Pero si no tenéis tampoco formas, pues también podéis pillar un vaso o lo que siga, ta que salga pues una forma. Y estas pues son más divertidas, y pues también se pueden hacer pues con la mano o lo que siga, pero esto es más fácil y más divertido, y pues lo podemos decorar si te os gana. Y cuando faigamos ya todas las formas que queramos, que podemos meter en esta maseta, ya veis que muchísimas formas, sacamos lo de alrededor y tornamos a hacer una boleta, y con esta boleta la tornamos a aplanar. Ya veis, sacamos todo lo de alrededor y tornamos a aplanar los sobrantes, y hacemos una otra boleta, y la resta lo metemos en nuestra bandeja to furno, porque pues caldrá hacer varias vegadas lo de fer las formas. A yo me
me cullivan todas las formas en una fornada, pero si fez más, pues a lo mejor cal fer 2 fornadas. Cal parar cuenta cuando se separen de la mesa, pero ya veis, se meten estas formas que quedan bien pinchas. Y ya lo metemos todo furno a 180 grados y si fa uno fa 10 o 15 minutos. Cal parar cuenta para que no se queden muy duretas o que no se nos cremen. Pues aquí tenéis las galletas, ya veis que quedan bien pinchas, yo les he echado azúcar glass para decorar. Bueno, pues como veis, una receta bien fácil como siempre. Aquí tenéis las galletas de jengibre, que son un postre muy laminero para estas fiestas y que quedan bien pinchas. Y esto también te hacerlo con los niños o te pasar una tarde enchugardida haciendo estas galletas. Y bueno, como siempre, ya sabéis que me fago yo de rematar con un refrán o una frase feita, y como ahora pues el horache y fredo, ¿no? Pues vamos a hacer una frase feita con la nieu, que ye la nieu del pin espera la del maitín. Bueno, que tengáis una buena semana, que paséis unas buenas fiestas y que vaya bueno, goyoso Nadal y goyoso Cabo de Año. Au, besé. Me enamoré de un tipo que parece tonto,